Muchas gracias, señor presidente. El día 2 de octubre del año 2018 se publicó en el Diario Oficial el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, cuerpo normativo anhelado durante muchos años por los y las asistentes de la educación y que fue el resultado de una lucha constante de los gremios que hicieron una gran labor al convencer a las autoridades respecto de la necesidad de contar con un estatuto laboral propio. Pero el debido cumplimiento de dicha normativa, el mismo Estatuto de los Asistentes de la Educación, mandata la dictación de dos reglamentos. El primero, establecido en el artículo 15, que sostiene que un reglamento del Ministerio de Educación, que deberá ser suscrito además por el Ministerio de Hacienda, regulará las materias establecidas en el presente párrafo sobre el desarrollo laboral de los asistentes de la educación. El reglamento señalado, dice la ley, deberá dictarse dentro de los 180 días posteriores a la publicación de la presente ley y en su dictación la autoridad tomará conocimiento de la opinión de los asistentes de la educación y sus organizaciones con mayor representatividad nacional. El segundo reglamento que fija la ley, señor presidente, se refiere al bono de desempeño laboral, establecido en el artículo 51 del Estatuto, que señala que, abro comillas, un reglamento del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministerio de Hacienda, determinará el peso relativo de cada una de las variables, así como sus ponderaciones de acuerdo al grado de su respectivo cumplimiento y las normas que sean necesarias para su implementación. El reglamento señalado en el inciso anterior deberá dictarse dentro de los 180 días posteriores a la publicación de la presente ley y en su dictación la autoridad tomará conocimiento de la opinión de los asistentes de la educación y sus organizaciones con mayor representatividad nacional. A este respecto, el presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile, Miguel Ángel Araneda, solicitó al Ministerio de Educación, vía Ley de Transparencia, que se le informara sobre el proceso de dictación de estos dos reglamentos, ya que el procedimiento también se mandata a que se escuche a los gremios, obteniendo de parte del Ministerio de Educación una insólita respuesta a la Ley de Transparencia. Lo mandaron a leer la ley. En este caso, el Estatuto de los Asistentes de la Educación, cuando él lo que estaba haciendo era consultar por la fecha en que se ha cumplido con la dictación de los reglamentos mandatados en la propia ley. Por otra parte, el presidente de la CONFEMUCH, Arturo Escares, ha concurrido a la Dirección de Educación Pública personalmente, también buscando respuestas por un compromiso que mandata la ley y que el Ministerio de Educación ha incumplido. El Ejecutivo, señor presidente, está incumpliendo una obligación legal. El plazo para la dictación de los dos reglamentos, que deben ser traducidos en dos decretos del Estatuto de Asistentes de la Educación, venció a inicios de abril, estando ya en momentos de esta intervención a finales de mayo. Tenemos casi 2 meses de retraso, en el que ni siquiera se les haya mostrado un borrador, ni se les haya invitado a un trabajo previo, indica el retraso en la dictación de los decretos que mantendrá sin aplicación la carrera funcionaria de los asistentes traspasados a los servicios locales y también la entrega del bono de desempeño laboral, lo que afecta gravemente y económicamente a quienes enfrentan mayores dificultades, que son los asistentes de la educación. Hoy en día aún mantenemos muchos problemas en el gremio de los asistentes de la educación, en el sector particular subvencionado, con la negativa de algunos sostenedores para cumplir con los cambios de la nueva ley miscelánea, por lo que ya hemos oficiado a la Dirección del Trabajo y al Ministerio de Educación, en la entrega de los incentivos al retiro, tanto para asistentes de la educación como también para profesores y profesoras, situación por la que actualmente se está realizando una auditoría por parte de la Contraloría, luego de una presentación que hiciéramos en conjunto con los gremios. En el atraso del pago de los diversos bonos establecidos en la ley, situación por la que ya hemos oficiado pidiendo información por la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte de los sostenedores. La promulgación del Estatuto de los Asistentes de la Educación ha sido un gran avance para el sector. Sin embargo, quedan muchas tareas pendientes y avances por conquistar para estos fundamentales trabajadores y trabajadoras. El que se dicten los reglamentos a los que obliga la ley
es solo otro paso. Por eso es tan importante que el Gobierno enmiende su incumplimiento y ya están en exceso atrasados. Es por lo anterior que solicito se oficie al Ministerio de Educación y al Ministerio de Hacienda, a fin de que informen al Senado de la República de cuándo se hará la convocatoria a los gremios para la elaboración de los decretos y cuál es el plazo que ellos se han dado para la dictación de los mismos. También solicito se oficie a la Contraloría General de la República para que fiscalice el incumplimiento por parte del Ejecutivo a los artículos 15 y 51 del Estatuto de los Asistentes de la Educación, ordenando a la brevedad que se someta a la toma de razón por parte del órgano contralor de estos reglamentos a fin de tener en el más corto plazo el Estatuto en su totalidad, rigiendo para los asistentes de la educación. Estos trabajadores y trabajadoras no pueden seguir esperando. Solicito además se envíe copia de esta intervención a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, entendiendo que son ellos los que tienen la facultad fiscalizadora para que también tomen todas las acciones correspondientes respecto a este incumplimiento de la ley en el cual hoy se encuentra el Ministerio de Educación. He dicho, señor presidente. Gracias, senadora Proboste. Antes de darle la palabra al senador Navarro,